Volvemos con la concejal Emilia Otrán de Libres del Sur, hoy en Dos Tipos Incómodos. Hablemos un poco de política, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, porque al fin y al cabo, de todo lo que hemos hablado, en el fondo es hablar de política. Pero hablemos un poco de política. ¿Cómo vienen las cosas? ¿Cómo están las cosas, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, los movimientos políticos que hay? ¿Qué está pasando a ver, en la política local? ¿Local? Sí, local. ¿Cómo local, estamos local, en el gobierno? Local. Bueno, estamos ahí, estamos caminando. Yo creo que yo insisto, sin ser falso optimista, estamos andando. Aparecen cosas que bueno, que hay que resolverlas, hay que ir resolviéndolas. Lo de los caños, por ejemplo, fue un dolor de cabeza. Fue un dolor de cabeza, fue seguramente fue también un manejo poco inteligente de quienes eran responsables de esto, digo especialmente de la empresa y fundamentalmente también de cómo se manejó la información. Me parece que hay que ser responsable en esto, no tiene la culpa una persona, sino cómo trascienden las cosas. A mí me sorprendió la conferencia de prensa que dieron a posteriori ya con la nota de la empresa CN Zapag. Estamos hablando desde luego del famoso affair de la desaparición de los caños, que al final no habían desaparecido, estaban mal contados. Es decir, no vamos a recontar toda esa historia, creo que es bastante conocida. Igual vamos a decir que los caños desaparecieron. Bueno. Digo, porque si cerramos todo con la explicación oficial, que la culpa es del periodismo y que la culpa es de la oposición, por lo menos la última charla que dio el intendente municipal deja mucho que desear. Bueno, pero digo, ahí quiero llegar yo. Para no faltar a la verdad. Ahí quiero llegar yo. Independientemente del contenido de la charla del intendente, en realidad lo que habría que haber hecho al principio es lo que hicieron al final. Exacto. Sí. Es lo que hicieron al final. Sí. Cuando vos tenés una situación, digamos, gris en política, en que hay confusión, que hay ambigüedad, estás haciendo, entre comillas, el campo orégano para que te mate. Todas las especulaciones. Sí. ¿Entendés? Entonces, de entrada tenés que pararlo eso. A veces yo tengo la sensación de que el gobierno de Juan Carlos Fernández tiene un pobre concepto de la comunicación. Y esto lo digo buenamente, en términos de colaborar desde la distancia, desde la independencia, digamos. Porque debería comunicar mucho mejor. Cuando hablo de comunicar no me estoy refiriendo a mandar comunicados o a mandar gacetillas de prensa, sino a tener una comunicación inteligente, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí, creo que pasaron varias cosas. Creo que también hay que pensar que tiene mucho que ver con la característica de cómo somos las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pablo Chotruc, a quien yo conozco por haber sido convencional y que es un buen tipo, no dudo. Creo que también yo no me hubiera ido del gobierno, no hubiera presentado la renuncia hasta no tener clarísimo que había pasado con los caños. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que quizás Juan Carlos no reaccionó de la manera que uno decir ya hago, pero para colmo la mitad viajó, después o sea, hay un montón de temas que van apareciendo que no es por minimizar el tema de los caños, pero sí se puede entender. Lo que yo sí entiendo es que el responsable del área, si pasa algo, se tiene que quedar, yo me puedo ir hasta que te pueda firmar. Es un poco lo que pasa hoy con el INCMA, ¿no? Yo digo, yo voy a seguir diciendo que es un error, no sé, no me quiero pelear con mis colegas, seguiremos trabajando, esto no significa que va a estallar el consejo, pero yo voy a seguir defendiendo lo que defiendo porque llegué hasta el final, no es que me quedo en la mitad. Con el tema de los caños, yo la verdad es que cuando me fui enterando me parecía como una novela, digo, pero que es importante, no es importante, aparecieron, después salió el lote 27, digo, ¿qué tiene que ver el lote 27 con los caños? Parece que había unos caños, después aparecen. Es decir, la verdad es que la comunicación no solo falló, sino que me parece que el responsable de haber puesto este tema se tendría que haber quedado hasta el último momento y decir, mira, yo te aseguro que esto es así. No, yo diría que no solo falló, sino que contribuyó a la confusión general. Claro. Esto es lo que yo cuestiono, ¿no? desde el punto de vista profesional es lo que cuestiono, es decir, vos podés asumir determinadas decisiones desde el punto de vista comunicacional. Esas decisiones tienen que tener una cierta coherencia, es decir, vos la tomás por algo, no porque te parece. Ahora, lo que no podés hacer es
convertir la comunicación en algo absolutamente ambiguo y confuso, porque lo que generás es confusión y ambigüedad, no hay alternativa. En este caso sí que recogés lo que mejor dicho, cosechás lo que sembraste, es inevitable. No, esto viéndolo desde el punto de vista político, ¿no considerás que este tema de un súper intendente con unos secretarios, no lo digo solamente por Fernández, lo digo por cualquier intendente o a futuro, si habría que crear alguna imagen más paralela o más fuerte sin desmedro del intendente? ¿Por qué? El intendente tiene que sacarse la foto con en el cerro, acá, allá, contar, viajar, y yo veo que el intendente termina siendo un embajador, cosa que no me molestaría que mañana un intendente tenga esa visión o tenga esa función, pero con alguien en el Ejecutivo con fuerza o con secretarios que tengan una personalidad o algo por el estilo, o la creación de una jefatura de gabinete o un viceintendente. No lo verías. Nosotros lo habían planteado en la convención. Inclusive el PJ había llevado la figura de viceintendente, que aparentemente no tenía mucho sentido. El argumento era que era un pueblo chico, ¿no? que iba a hacer o no iba a hacer. Y sí, yo creo de todas formas que los secretarios son secretarios políticos. Uno de los problemas también que pasa, así como veo el gobierno, mi gobierno, el que me hago cargo yo también de pertenecer, es que bueno, cuando vos te traes figuras que son muy buenas, son personas, vecinos muy reconocidos, muy honestos, todo, pero no vienen de la política, tienen su cosa buena y tienen su parte débil, ¿no? Que es esto de no tener la gimnasia, es decir, son a veces políticamente incorrectos, no por ser torpes, ¿no? Porque no tenés ni idea lo que es caminar sobre esto, que muchas veces es así. Se aprovecha, ¿no? Aparte de las debilidades indudables del gobierno, y la oposición, y eso es legítimo, y eso es legítimo en política, como también es legítimo, yo siempre digo, y a mí me costó mucho entenderlo como, no sé si como mujer, pero sí, como vecina, como que es la exposición pública, ¿no? Pues decís, me pareciera que a uno le da lo mismo cuando dice sos antipática, sos soberbia. A mí no me gusta que me digan eso, yo creo que no. Pero bueno, las caricaturas que se hacen de cada uno de los personajes políticos es medio, si bien a mí me gusta el teatro y soy media que no, pero igual. Creo que la gente que no viene de la política y cuando se tocan estos temas, a uno le toca lo personal. Bueno, me parece que en el periodismo también pasa un poco esto, ¿no? Cuando te critican a vos, decís, bueno, pero tengo hijos, tengo esto, qué sé yo, yo tengo por recabo, es decir, creo que, no sé, de alguna manera estar en exposición pública. Sí. De todas maneras, todo esto tiene que ver con las personas también. Uno no puede dejar de mencionar que independientemente de la creación de un cargo u otro, lo cierto es que los cargos se llenan con personas y las personas definen perfiles. En este sentido, cuando se trató en la convención el tema de la viceintendencia, también en algún momento se habló de la jefatura de gabinete. Y yo hice una observación que a la distancia, no pretendo ser irrespetuoso de ninguna manera con los convencionales, que han hecho una labor excepcional, y de hecho lo escribí en su momento, pero a la distancia yo creo que la Carta Orgánica, finalmente parida en 2010, ¿no? Si no me equivoco, es en lo que tiene que ver con el organigrama del Ejecutivo excesivamente reglamentarista, porque se supone que el Ejecutivo debe tener un cierto margen para tomar decisiones. Si vos le decís, tiene que tener la Secretaría, tiene que... No, pero tiene, es un poco complicado. Tiene libertad de crear. O sea, yo me acuerdo cuando nosotros trabajábamos en la hipótesis que si yo fuera secretaria de gobierno, siempre pensamos en tener un jefe de gabinete, cosa que yo apoyaba. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que esto es un acuerdo político, vos necesitas a alguien que vaya coordinando, articular, porque por supuesto... Pero esta vez se lo bajaron por el lado del organigrama, la jefatura de gabinete. Originalmente estaba pensada. Sí, por eso. ¿Y qué pasó con eso? No, directamente se desestimó por un tema de presupuesto, se desestimó por probar a ver cómo podíamos andar así, y aparte por una decisión también mía, más que personal política, pero partidaria, en decir, mira, vamos al Consejo Deliberante a reforzar el Consejo, dado que primero no había gente con experiencia, después los 4 que entrábamos era bueno que estuviera Ana, pero que Ana tampoco iba a estar, así que prácticamente no iba a quedar nadie, y yo fui la primera en decir, bueno, yo me quedo acá, porque aparte es un trabajo que me gustaría, realmente me voy a quedar con las ganas de estar en el Ejecutivo, porque me gusta el Ejecutivo. Bueno, nosotros,
Viene que es tarde. Pero que ya está cerrando todo. No, bueno, pero en principio no. Bueno, desde la visión política, de aquellos que nos gusta la política y que observamos, nosotros vemos dos grandes falencias o decepciones en este Ejecutivo. Una lo veo a Guillermo Carnaghi muy quedado, lo veo como que no conozco la relación que tiene con Juan Carlos Fernández, pero me parece que la impronta de Guillermo daba para mucho más si tomara un rol más importante. A lo mejor lo hace por no eclipsar al intendente, eso es entendible. Parece que está contenido, digamos. Yo creo que está contenido, yo lo conozco, he charlado muchas veces con él y tiene ideas muy buenas, muy ejecutivas. Muchos de estos temas menores que trascienden, me parece que ha faltado reacción política. Y por supuesto no voy a pedir su opinión, pero y el otro la gran falla que nosotros vemos abajo, que creo que es una decepción, es Salvador Bellido. Salvador Bellido, cuando lo nombraron y demás, nosotros hicimos un chequeo con los empresarios, con las distintas cámaras, y nos dijeron que realmente podía ser una persona, una abrepuerta de Buenos Aires y demás, que le daban toda la confianza. Bueno, después de 9 meses no vemos que haya resultados, no vemos esto que hablábamos con Juan Carlos Fernández cuando lo trajimos al programa antes de asumir. Vemos que hoy se está materializando. No hay relaciones, no hay obra pública, mucha guitarra, mucha charla, pero pocas concreciones. No sé, yo por supuesto no tengo esa visión. Creo que nosotros estamos haciendo una experiencia. Primero, venimos de una experiencia muy distinta, de un gobierno muy distinto en el anterior, pero muy distinto, en un municipio manejado distinto. Y ni hablar en la época de Luz. En la cual Luz era la jefa, sin ninguna duda, era líder, en algunas cosas excesivamente única, ella decidía, bajaba, y que no es un tema del movimiento popular neuquino, es un tema también del municipio y de cómo uno maneja y conduce una cosa. Bueno, viene un gobierno que no es así, que evidentemente viene con otras pautas casi contrarias. Entonces las cosas... por eso digo, hay que analizarlas financieramente mal, que yo era de las que pensaba que teníamos que decirlo, y Juan Carlos también creo que fue bastante claro, quizás yo hubiera hecho más hincapié todavía, no, está todo mal, acá quedaron baches y obras a mitad de hacer, y promesas incumplidas, y cosas que no es cierto que se dejó un gobierno ordenado. Y eso está bien, uno no va a llorar a la iglesia, uno asume responsabilidades y bueno, con lo que hay que hacer. Creo que con lo que hay que hacer, todos apostaban que el acuerdo político era un rejunte, y yo voy a insistir que no es un rejunte, que ideológicamente no somos ninguno un rejunte, sí tenemos diferencias, por suerte. También eso marca esto de que haya distintas visiones de cosas, no opuestas, pero sí distintas, y caminar entre todos lleva su tiempo. Ahora, yo no tengo ninguna duda que se respira un ambiente más participativo, que la gente se siente más suelta en hablar, y entonces habla bien y habla mal, por supuesto, y podés opinar y podés sentarte con Juan Carlos y decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Yo a Luz María Zapag nunca escuché que muy rara vez ni un periodista, ni menos un político y menos un subordinado le pudiera plantear sin caer en la famosa libretita negra que Luz María tenía. O sea, quien no sabe que acá hubo gente, de la cual creo que nosotros éramos una parte, que no en lo personal, que teníamos buena relación y todo, pero en lo político no te dejaba avanzar. O sea, en realidad era una cosa bastante coercitiva. Esto no pasa hoy en el gobierno. Por supuesto, vos decís Salvador Bellido y Guillermo Carnaghi, para mí son dos de los secretarios que, bueno, en los cuales yo me llevo muy bien, y me parece que realmente son dos fichas fuertes. Que no puedan brillar hoy como podrían brillar, porque están recuperando determinado también orden y cosas que encontraron. Yo fui a turismo el día que asumió Salvador, a la semana, y te dan ganas de llorar. O sea, acá qué pasó, una topadora, que no había nada, era o sea, realmente, viste,
Era mucho papelito de color, pero cuando se fueron, para colmo, el último año para mí fue bastante desastroso, realmente. No, mira, hasta te diría que con Cristina Frugoni hasta la respeto, porque realmente le tocó una muy dura. Yo creo que fue muy bravo y creo que no estaba en sus planes, y ella humanamente, por eso me escucha le va a parecer raro, pero en realidad yo terminé, no sé si apreciándola, pero sí reconociéndole que en lo humano, y viste, bancarse un gobierno que venía de luz, que era tan fuerte, con todos los líos que dejó, porque viste, quedó todo por la mitad. Entonces no sé qué le contaba los proyectos que había, y digo, bueno, ¿y qué pasó ahora? Y no pasó nada, se murió Luz y quedó con nada, con la mitad que ellos. Hacemos un bloquecito muy cortito, una pausa y un bloquecito muy cortito, porque le quiero preguntar a Emilia Otarán qué pasa con Libre del Sur, cómo está hacia el interior del Libre del Sur, porque me parece que hay ahí algunos cortocircuitos. unas cosas. Vamos a la pausa.